Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos al Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río y en esta ocasión me acompañan Pablo Iriarte. Pablo. ¿Qué tal? Ulises Beltrán. Encantado, buenas. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches y bienvenido, recuperado ya de tu salud, Humberto. Gracias, muchas gracias. Y bienvenido, Pablo. Es un gusto que estés con nosotros. Y también está con nosotros José Buendía. Pepe. Pascal, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Muy bien, pues en los últimos días la violencia del crimen organizado se ha acentuado de manera vertiginosa en varias entidades del país. Cuando faltan prácticamente 3 meses y medio para que concluya el sexenio del presidente Felipe Calderón, ¿qué significa esto? Que terminará el sexenio con violencia. ¿Habrá tenido sentido tantas víctimas en la guerra contra el crimen organizado? ¿Ha sido este un tiempo perdido? Es el tema con el que abrimos este Círculo de Ideas. Pepe, buen día. Pues sí, en efecto, en los últimos primeros días de agosto, según diversos conteos, ha habido una nueva ola de violencia. Se está hablando de cerca de 283 asesinatos en 20 estados de la República, pero me gustaría destacar, para abrir, digamos, la discusión, 3 elementos. Uno, el que, como se vio en el caso de Zacatecas, disputas y rupturas dentro del propio cártel de los Zetas, como se vio luego en Veracruz, en donde es detenido un líder de Nueva Generación Jalisco, acusado de los asesinatos de periodistas en Veracruz, y luego lo que dice también el gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, que tiene que lidiar no solamente con sus propios cárteles, sino con gente ajena al Estado. Creo que estamos viendo un incremento, digamos, de la fragmentación de los cárteles, de la división, lo cual me parece que hace mucha más complicada la lucha contra el crimen organizado. Ese es el primer rasgo que me gustaría destacar. La ruptura y la fragmentación de los cárteles es hoy un problema adicional y un reto mayor para las fuerzas de seguridad en el enfrentamiento contra el crimen. Ángel Verdugo, yo creo que la pregunta es, ¿esto que estamos viendo en los últimos días es resultado de la campaña del gobierno federal en contra del crimen organizado o es un fenómeno interno de los grupos criminales? Como dijo aquel, tantito y tantito. Yo creo que es una mezcla de factores, o podríamos hablar de una de causa multifactorial. Sin embargo, creo que hay otros elementos que vale la pena comentar en torno a lo que preguntaste al inicio y lo que señalas en este momento. Yo pienso que el Estado mexicano dejó quizá ya 3 o 4 decenios de utilizar ese instrumento que es exclusivo del Estado, valga la redundancia, el uso de la violencia y el uso de la violencia. El Estado, como sabemos, tiene o debe tener el monopolio de la violencia en una sociedad organizada. Eso es esencialmente el Estado. Sin embargo, después del 68 y quizá de aquella parte llamada la Guerra Sucia, el Estado y el gobierno más específicamente empezó a tener miedo a usar esa herramienta o esa obligación incluso de hacer que se respete la ley en el uso ya extremo de la violencia. Eso da por resultado que hoy se equipare a hacer respetar la ley con la represión. De tal manera que los nuevos gobiernos, y esto el actual, el anterior, el antepasado y los últimos 4 o 5, han abdicado de esa obligación del Estado. Y eso da por resultado que en esta administración el Estado mexicano haya enfrentado el reto más importante y más articulado en términos de violencia quizá en la historia contemporánea del país. Yo no recuerdo en los años 60 o 70, los años de la guerrilla en México, desde los años 60 el asalto al cuartel de Madera con el grupo de los de Gamis, etcétera, posteriormente Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y toda la Candones, Liga 23 de Septiembre, todos esos grupos
nunca tuvieron la capacidad de fuego que tiene hoy el crimen desorganizado, porque creo que si estuviera organizado otra ave de corral nos gorjearía, diría el clásico. Entonces, siento que la amenaza más importante que tiene el Estado mexicano en la historia contemporánea es la que le representa hoy todos estos grupos. Y segundo, la explico en parte también por algo que nos negamos a comentar: la enorme base social que tiene el crimen organizado o desorganizado en el país. Hemos sido testigos, lo ha reportado Excelsior en su momento, las manifestaciones de grupos importantes en ciudades no menores en el país, de personas que salen a la calle a manifestarse no contra los criminales o los delincuentes, sino contra la presencia de las fuerzas del Estado. Yo creo que esos dos elementos configuran una situación muy, muy indeseable, por llamarlo de alguna manera, que quizá explique este arrinconamiento en que se ha colocado hoy el Estado mexicano. Humberto, hace un apunte muy interesante, Ángel. ¿Merma la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos criminales el que una parte de la sociedad mexicana piense que esto es represión y no combate y no aplicación de la ley? Yo supongo que esas manifestaciones a las que se refiere Ángel son sobre todo porque se tocan intereses de grupos, de gente que tiene actividades legales pero que está ligada a las ilegales. Pero lo fundamental aquí es que en este sexenio me parece que no se ha cumplido, no se ha acatado, no se ha tenido presente una máxima indispensable de los hombres públicos, y es que la violencia es la continuación de la política por otros medios, pero no la sustitución de la política. La violencia sin política lleva a este desastre. En términos legales hay que combatir a los criminales, eso está fuera de discusión, pero en términos políticos es otra cosa. Cuando hay pocas cabezas, pocos grupos, es mucho más fácil llegar a acuerdos. Y cuando digo llegar a acuerdos, no es que se sienten alrededor de una mesa y firmen un documento los representantes del Estado y los delincuentes. Hay ejemplos en la historia de cómo se ha llegado a acuerdos sin necesidad de eso. Roosevelt, al llegar al poder, pactó con las mafias del alcohol. Recuerden ustedes que las bebidas alcohólicas estaban prohibidas, la producción y comercio en Estados Unidos, de 1920, me parece, a 1933. Y lo que hizo Roosevelt fue advertirle a los mafiosos, a los jefes mafiosos, que iba a legalizarla y que invirtieran su dinero en negocios lícitos y los iban a dejar más o menos tranquilos. Y eso fue lo que ocurrió y se creó Las Vegas. Las Vegas, la capital mundial del juego, se creó con dinero de las mafias. Aquí en México me parece que se ha olvidado la política, esa política que tenía tan presente Roosevelt. En México se ha olvidado. Se combate a las mafias y donde había 5, pues ahora hay 25 y luego 50 y después 100. ¿Y cómo se van a arreglar con todos esos grupos que tienden a multiplicarse todos los días? Este es el problema. Se olvidó la política y el resultado está ahí. Es una situación fuera de control. Pablo, hay un dato que no hemos tocado todavía, pero que quizá valdría la pena abordar. El final del gobierno federal, también de algunos gobiernos estatales. Lo que estamos viendo es una reacción del crimen organizado ante la llegada de una nueva administración. ¿Es el vacío de poder el que existe actualmente lo que se refleja en las acciones? Yo creo que esto último que dices sí apuntas en el centro, porque es un fenómeno, el recrudecimiento de la violencia en el país es cíclico. En todos los fines de sexenio ocurre lo mismo. Me acuerdo el caso de López Portillo, y de López Portillo para acá, los abogados en el río, los muertos en el río Tula, etcétera. Siempre ha habido, cuando toma posesión un nuevo presidente, ya el reclamo de que vamos a pacificar esto. Ahora, por supuesto que es mucho más violento por las razones que ustedes bien decían, porque hemos tenido un sexenio tremendamente violento cuando grupos criminales, al principio 2, 3 carteles, pues realmente suplantaban al Estado y lo siguen suplantando en el ejercicio del monopolio de la fuerza. Ahora lo que tenemos es que se ha golpeado a todos los carteles, es cosa de discutir si eso está bien o está mal, y se ha pulverizado un poco el tema de los carteles, de las pandillas criminales, para no llamarles carteles, son pandillas. En todas partes hay tiendas de narcomenudeo y cada tiendita necesita un apoyo policiaco y cada tiendita necesita un respaldo en fuego, con fierros, y disputarle a otros el terreno. Es decir, el aumento del consumo de la droga en México,
la pulverización de las mafias, lo estamos viendo ahora. Tal vez no había otro camino que ese, lo podemos discutir, pero esto es producto de lo que se ha hecho durante 6 años y es también un fenómeno cíclico de en los cambios de mando, en los cambios de poderes institucionales, se recrudece la violencia en el país y lo estamos viendo. Gracias, Pablo. Ulises, bien dijo Pablo que uno de los argumentos del gobierno federal ha sido pues es que no había otro camino, había que seguir esto y los resultados ya llegarán. ¿Cuál debiera ser en este momento el incentivo del gobierno, si es que lo hay, para continuar en estos últimos días del sexenio con la lucha? Bueno, el punto aquí es muy delicado porque una cosa es lo que han hecho de combate al narcotráfico, que me parece primero inevitable. O sea, el surgimiento del narcotráfico en México es producto de cambios muy importantes que derivan del combate al narcotráfico, para empezar, en los Estados Unidos, cuando cierran la frontera de todo este tráfico por el mar Caribe, digamos, hacia los Estados Unidos, pues pasa por México. El cerrar la frontera y dificultar la importación en los Estados Unidos resulta en la búsqueda de mercados internos. La pregunta y este entreveramiento de la violencia con el combate, es decir, ¿es la violencia entre los narcotraficantes un resultado de la política pública de combatirlos? Bueno, pues probablemente no me queda claro eso y eso acaba de ser muy difícil de saberlo. Pero difícil que a 6 años todavía no tengamos una respuesta a esa pregunta. Pero lo más importante, no solo no tenemos una respuesta, sino sí debo decir que además el gobierno federal, específicamente el presidente Calderón, ha hecho de esto una agenda muy importante de su gobierno. Él ha hecho de esto la agenda de su gobierno. Es decir, preguntaría. Aquí es las percepciones, Pablo, nada más termino con esto. Aquí hay 2 fenómenos, la realidad del combate y la prioridad en la agenda pública que ha hecho de esto el propio gobierno federal y el presidente, y lo ha agudizado en la salida, en su final de sexenio. Es decir, yo creo que la realidad es inevitable. Yo creo que Peña Nieto va a enfrentar una misma violencia entre bandas de la que estamos viendo. Yo no veo el acuerdo político entre narcotraficantes y gobierno como una posibilidad viable. Eso ya es imposible, creo yo, no solo en el estado en el que estamos, sino por la importancia que tiene para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, yo no veo eso como una solución. La pregunta es, ¿lo va a enfrentar Peña Nieto de la misma forma? ¿Le va a dar la misma prioridad en la agenda pública? ¿Nos va a hacer pensar a todos los mexicanos, como lo hace el presidente Calderón, que esta es la prioridad de gobierno y el problema nacional más relevante? Yo espero que no, o sea, que esto cambie, que haya otras prioridades, que la agenda, digamos, que el gobierno nos diga que lo relevante es crecer económicamente, combatir la desigualdad, abrir monopolios, no sé, ¿no? Pero ese es el problema es de percepciones también. De acuerdo con lo que dice Ulises, creo que hay ángulos que no se pueden dejar de ver para responder esa pregunta. 2 de ellos, evidentes. Uno es la capacidad, como decía Ángel, para que el Estado pueda ejercer el monopolio de la violencia. Estamos viendo simplemente en el caso de altos mandos policíacos de los estados, de los municipios, las policías estatales y municipales, según el último informe del Consejo de Seguridad Pública, Nacional de Seguridad Pública, que la mitad están incapacitados para desempeñar su tarea. Entonces, tengo el monopolio legal para ejercer la violencia, pero no las capacidades institucionales para llevarlas adelante. Y el segundo elemento que hay que tomar en cuenta, y lo estamos viendo en el caso de las ciudades, los informes que hemos estado conociendo en los últimos días, las ciudades y alcaldías del país están teniendo gravísimos problemas de endeudamiento. ¿Con qué recursos van a sostener la lucha y la seguridad para proveer de seguridad dentro de sus comunidades? Entonces, si no existían las capacidades institucionales y financieras para sostener esta estrategia, desde luego que había cuestiones que no cuadraban para poder avalarla. Es que lo señalas bien, o sea, ¿cuál es la política pública que uno demanda? El combate al narcotráfico o al delito, pues es un deber, no es una política pública. Está en la ley, lo tiene que hacer y punto. La política pública que quiso vender este gobierno y que no ha fructificado es la reconstrucción de los aparatos de seguridad pública a todos los niveles para poderle dar de seguridad al ciudadano.
Narcotráfico va a haber por los Y próximos eso pasa 20 por la años. política, eso pasa por la política. Eso sí es política. No se ha hecho política con los gobiernos estatales. ¿Por qué? Porque sigue el asunto de que son de un partido, es de otro partido, hay una pésima comunicación, inclusive entre los de un mismo partido. Es decir, no se ha hecho política, ahí ha estado en los talones de Aquiles. Segundo, decían, esto es producto de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las bandas, lo que estamos viviendo ahora. Oiga, por favor, ¿y el secuestro? El secuestro que ha crecido exponencialmente, el derecho de piso, los peajes en las carreteras. ¿Esto es porque se le está combatiendo? No, es que hay un descontrol. Hay un descontrol y ese descontrol tiene un talón de Aquiles que se llama falta de coordinación entre gobierno y estados. Y una gran Yo creo- impunidad. Ángel Verdugo. Yo pienso en torno a los diversos asuntos o aspectos que han planteado ustedes. Yo me quedo con esto último que dice Pablo. Y quizá haya muchas explicaciones por qué un presidente como Felipe Calderón no supo articular esas políticas o esa relación con los otros dos órdenes de gobierno. Eso es historia ya, es decir, estamos ante la finalización de facto ya de esta administración. Sin embargo, en el inicio tú preguntaste, Pascal, ¿fue tiempo perdido esto que se hizo? Yo pienso que no fue tiempo perdido, por una simple y sencilla razón. Tenemos en estos 6 años, yéndonos hasta el 30 de noviembre, una riquísima experiencia, quizá no acerca de lo que deba hacerse, sino tenemos una riquísima experiencia acerca de lo que no debe hacerse. Oye, pero qué cara curva de acuerdo, aprendizaje. puede ser muy 60,000 cara muertos, bueno, o la cifra no barata, se puede ser, conoce, Pepe, puede ser muy caro o barato, pero ese no es el punto. El punto es que debemos aprovechar para discernir perfectamente qué es lo que no debemos seguir haciendo. En ese sentido, para mí, creo que es sumamente útil todo esto que hemos vivido, que tiene un precio muy alto en vidas humanas, en recursos materiales, en imagen incluso, ¿verdad? Pero así es como lo veo. Muy bien, muy bien. Esto es Círculo de Ideas. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas y ya están definidos los coordinadores del PRI, el PRD y el PAN en las cámaras de diputados y senadores. Y la pregunta es si estos líderes pueden convertir al Congreso de la Unión en un órgano colegiado que allane el camino para la construcción de acuerdos políticos en los próximos años. Humberto Musacchio. Antes de abordar el asunto de los coordinadores parlamentarios, nada más quisiera decir que en todo el mundo está sobre el tapete en el asunto de las drogas la despenalización. Y me parece que es una medida política a la que le vamos a tener que entrar en algún momento, por mucho que el gobierno... ¿Le entrará no al quiera. Congreso? Tendrá que entrar alguien, el Congreso, el Ejecutivo, quien sea, pero le tienen que entrar. Ahí está puesto. Pero en fin, sobre esto de los líderes parlamentarios, yo creo que tanto el PRD como el PAN, en el caso del PAN, pues hubo una especie de negociación para que la presidencia pusiera uno y el dirigente del PAN pusiera al otro coordinador. Eso es lo que parece y lo que han dicho muchos comentaristas. En el caso del PRD, Chuchos y Amalios, dos de los grupos de más peso en el control del aparato del partido, impusieron a su gente en los liderazgos. Y en el PRI me parece que hay dos políticos experimentados, muy experimentados, hábiles para la negociación, pero creo que no van a durar mucho porque esas cualidades que tienen y que son reconocidas por todo el mundo hubieran servido especialmente si no tuvieran la mayoría, pero la tienen, entonces son prescindibles y yo creo que Peña Nieto querrá tener a alguien pues más cercano a él, más cercano a su punto de vista y con menos autonomía de la que pueden tener los actuales coordinadores de diputados y de senadores del PRI. Pablo, llevamos 5 legislaturas, pues no sin acuerdos, porque sería exagerado decirlo, pero no con los acuerdos que esperaría mucha gente.
¿Qué te dice a ti de la composición de las actuales bancadas y de sus líderes respecto de la posibilidad de que esto pueda cambiar? Sí, fíjate que a mí me gustan mucho cómo quedaron los liderazgos de las bancadas, salvo una excepción, pero creo que hay disposición para negociar. Hablaba con Silvano Aureoles, que será el coordinador en el Senado, o en la Cámara de Diputados. Bueno, en diputados. Y decía, bueno, nosotros llevamos nuestra agenda y vamos dispuestos a escuchar y nadie va a imponer. A mí me gustaría que los líderes parlamentarios tuvieran la ascendencia sobre sus bancadas. Ahí es donde veo un gran conflicto y bueno, por algo son porque coordinadores. Hay los Bronx, ¿no? En cada partido, ¿no? Que hay sus Bronx. Sí. Y lo que no podemos... Me da gusto que la izquierda esté abierta a la negociación después de una crisis postelectoral. Lo que no podemos pedirles es que no piense como izquierda. Y al PRI que no piense como PRI. O sea, ahí tienen que entenderse. Mi única gran duda es el PAN en la Cámara de Diputados. En el Senado llevan una bancada de gente experimentada, ya saben lo que quieren. El PAN en la Cámara de Diputados se me hace una gran incógnita y de un alto grado de desconfianza. No sé para dónde va a ir porque el PAN no sabe lo que quiere en este momento. Pepe, buen día. Bueno, yo tengo la impresión de que, partiendo de que en efecto no es una Cámara que vuelva a tener mayoría como no ha ocurrido en los últimos 15 años, todos estén obligados a buscar negociaciones y consensos. Me parece que va a ser una Cámara mucho más compleja que los, digamos, 3 bloques de partidos grandes. Creo que por la geometría y la aritmética que hay dentro del Congreso, vamos a ver que dentro de las propias coaliciones que llegan, van a haber negociaciones diversas y distintas. Pienso, por ejemplo, en el caso del PRD, lo señalaba Pablo hace un momento, hay disposición, por ejemplo, de Aureoles de negociar. También ha salido Ebrard, por ejemplo, a decir que ellos van a hacer consensos, a buscar consensos en la Cámara, al tiempo que, por ejemplo, Zambrano, el líder del partido, dice que podrían incluso explorar hacia adelante alianzas con el PAN. Con esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso del PRD, creo que los distintos partidos que estuvieron en el movimiento progresista van a votar a veces o hacer alianzas, a veces con unos y a veces con otros, lo cual va a complejizar la aritmética y la geometría de la negociación muchísimo más que si nos quedáramos en 3 grandes fuerzas. Por eso no pueden prescindir de Manlio. Pascal, no pueden prescindir de Manlio. Yo quisiera que por el bien del país estuvieran equivocados ustedes y yo estuviera en lo correcto. Por el bien del país, no por acertar. ¿Por qué razón? Yo creo que hay una comprensión cabal, tanto en el PRI como en el PAN, por encima de sus diferencias internas, las cuales son muy profundas incluso. Creo que hay una comprensión cabal de lo que el país requiere con urgencia, que es las reformas estructurales, pero las de a de veras, no las light que mencionó hace una semana Pepe. Si nosotros leemos entre líneas el no las discurso, mencioné yo, son bueno, de Peña Nieto. las trajiste a colación, las puso en la mesa, pues, ¿no? Sí, las elogió. Todavía no he llegado a ese punto. Por encima de lo que creo yo que valen las 3 primeras. Pero si nosotros leemos un poco entre líneas en el discurso que pronunció nuestro próximo presidente, Enrique Peña Nieto, ¿verdad? Ante las autoridades municipales, hace 3 o 4 días, creo que fue el jueves, ¿verdad?, donde pone el centro de sus prioridades en las reformas estructurales. Y no se queda en las 3 o 4 que conocemos, la reforma fiscal o tributaria, la reforma de la seguridad social, la energética, la laboral, sino que deja la puerta abierta, como es lógico. Pero ¿cuál es tu optimismo? ¿Me tienes así? ¿Por qué eres tan optimista? A ver. Porque creo que el PAN va inevitablemente a aliarse con el PRI para concretar esas y otras reformas. Yo no veo, y lo hemos dicho aquí, lo he dicho yo una y otra vez, no le veo yo otra salida, políticamente hablando, al PAN, incluso para reorganizarse y poder influir de aquí a 3 o 6 años, más que su alianza con el PRI. Y si en ese proceso, en ese transitar, los del PRD, algunos, poquitos, muchos se quieren juntar, yo creo que será irrelevante en función del número que ambos partidos
pueden generar esa, porque además podrían incluso reformar la Constitución en esa alianza. A ver, Ángel, aquí hay claramente dos enfoques o dos expectativas. Una de que se forme, digamos, un gran bloque, principalmente entre el PRI y el PAN, para enfrentar todas las reformas. Y en otros casos, como mencionaba Pablo, como mencionaba Pepe, se formen alianzas concretas en torno de casos tengo un dato concretos. de primera mano. Acabo de entrevistar a Gustavo Madero, el dirigente del PAN, y me lo dijo textualmente, que la intención es hacer alianzas con el PRD para avanzar en la democratización del país y alianzas con el PRI para avanzar en esas reformas estructurales que no está claro de qué se trata. El PAN como eje, digamos. Sí, pero son dos pistas en las que va a correr el PAN. El primer problema para un presidente, o sea, es un régimen presidencialista, no lo olvidemos, en el cual la agenda de cambio la propone el presidente de la República y la somete al Congreso y el Congreso la aprueba o no la aprueba. O sea, la capacidad del Congreso por sí solo de generar una agenda de cambio radical está limitada por su propia fragmentación. Vale. El primer problema que tiene un presidente modernizador es el PRI, en este caso, es decir, su propia fracción, su propia bancada. La ausencia de reelección le da un enorme poder porque dependen de él hacia el futuro. Bueno, y perdón que te interrumpa, el propio Manlio decía que ellos tienen claro que la agenda es la del presidente. Exactamente, ¿no? Sí, y es como es y como ha sido, pero tiene la voluntad del presidente de la República de adelantar esta agenda modernizadora liberal que se expuso. Sí. Aparentemente sí, aunque no ha sido suficientemente claro al respecto. Segundo, estos larguísimos años de fragmentación del poder, ciertamente me pregunto yo si no también modificaron la relación del propio PRI con su propio presidente. Es decir, tiene esta ascendencia sobre, primero tiene que conseguir el voto del PRI. ¿Va el PRI a votar una apertura en el sector energético que signifique el desmantelamiento del sindicato petrolero? ¿Va a haber una reforma educativa profunda que signifique la ruptura de la corporación, que signifique el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación? Y si me voy y me voy y me voy, o sea, el reto del PRI ha sido desde hace muchos años su conversión de un partido corporatista o corporativista en un partido de ciudadanos. Y 20 años de neoliberalismo, de lo que tú le quieras llamar, no lo ha logrado. No lo hizo el PAN, no lo hicieron los PRIs neoliberales, y ahí está el gran reto del presidente. Quiere, está dispuesto y tiene con qué para modificar y llevar, como lo tuvieron los dos regímenes tanto de Salinas como de Zedillo, que sí lo sometieron, que sí lograron que un PRI demócrata, socialdemócrata, nada neoliberal, porque el PRI no es neoliberal. El PRI es un partido socialdemócrata y el credo neoliberal de la apertura de la inversión en el sector energético no ha permeado, digamos. No ha permeado en el partido, ni creo que vaya a tener. Entonces, para mí el problema es, primero, a ver, es un nuevo presidente con su partido, va a tener la capacidad de conducirlo hacia donde quiere. Segundo, lo que falta para la mayoría constitucional, que es el PAN. Sí. Tiene un quid pro quo, tiene algo, sabe lo que quiere para intercambiar, porque aquí las voluntades, yo me muero de risa con ellas al día siguiente. Aquí lo que importa es el momento de la negociación, qué pido, qué me das y qué intercambio. Ángel, una de las cosas que a mí me sorprende cuando se hacen este tipo de proyecciones, yo no tengo más ante eso que oponer que la historia de los últimos 40 o 50 años en el mundo. Conozco bien el caso de China Popular, estuve allá un año, conozco su historia, sigo su proceso, y yo imagino que algún analista, lo que habría dicho un analista en 1986, 87 u 85 en relación con los intentos modernizadores de Deng Xiaoping cuando la primera zona especial en Shenzhen. Imposible el Partido Comunista monolítico, los herederos del presidente Mao, etcétera, y eran negativos. Sin embargo, hoy, 25, 30 años después, el gran cambio en la historia de la humanidad lo hizo ese señor chaparrito que se llamó Deng Xiaoping.
pero todo el mundo negaba la posibilidad siquiera. Un partido comunista, pero atrincherado en el pensamiento Mao Zedong, como se decía en aquel entonces, con 80 o 90 millones de miembros que tenía el partido en aquel entonces. No te vayas lejos, Ángel. La nacionalización bancaria y después la reprivatización fue hecha por diputados en un régimen no precisamente. Sí, de acuerdo, la concentración de poder era con más semejanzas al régimen chino. Lo que quiero decir es lo siguiente: esa actitud de negar la posibilidad de que de que estos políticos no tienen sentido de la historia, eso me parece inadmisible. Yo creo que en todo momento, en el desarrollo político de las sociedades, siempre aparece un político con el sentido claro de la historia y se atreve, utiliza todos los instrumentos que tiene a la mano para disciplinar a su partido, a sus fuerzas e imponerle al resto del parlamento o de la clase política. Me parece muy buen punto, Pepe. ¿Es ese tipo de presidente el que será Peña Nieto? ¿Es esa personalidad? Bueno, mira, creo que independientemente de la personalidad de Peña Nieto, hay, digamos, que una serie de condiciones estructurales políticas en el país que hacen que la situación sea muy diferente a la que existe, desde luego, en China. Pablo lo decía hace un momento, decía, todos queremos que negocien para que lleguen a acuerdos en el Congreso, pero no les podemos pedir que la izquierda no sea izquierda, que la derecha no sea derecha y que el PRI no sea socialdemócrata, para usar la nomenclatura que decía Ulises. Y ahí me parece que la clave tiene que ver, pues, justamente con el tipo de reformas que se vayan a poner sobre la mesa. Si una reforma fiscal se concreta en una propuesta, por ejemplo, de IVA a medicinas y alimentos, yo no veo que haya condiciones para que, por ejemplo, la vote el PRD ni ninguno de los partidos que estuvieron en la coalición del movimiento progresista. La votó el PRI. Podría ser la votó el PRI de la famosa Roque Señal, historia, ¿no? La votó el PRI. Con el PAN. Es decir, ¿es esta la relación que va a poder reconstruir Peña Nieto con ese partido, habiendo estado fuera del poder 12 años? No me queda claro, o sea, no estoy seguro, primero que quiera. Esto es la primera pregunta que le hago a Enrique Peña Nieto. Queremos ver las señales claras de modernización liberal o no. Si no quiere, pues él ganó la presidencia, yo no. Segundo, ¿tiene la capacidad? ¿Cambió el partido de tal manera que se puede reconstruir este presidencialismo vertical? No. A ver, yo creo que el presidencialismo dentro vertical, de su partido, perdón. No. Y segundo, creo que en el PRI no fue siempre un presidencialismo absolutamente vertical. No. O sea, pasó de eso a luego a una negociación con los sectores, sacar la reforma al 27, hubo que negociar con Eladio Ramírez, Beatriz Paredes. Sí se hacía negociación política. Lo que creo que ahora me gustaría mucho que se rescatara de ese sistema es poner orden en la indisciplina de gobernadores. Una anotación. Perdón. Esa negociación dio lugar a reformas en un sentido siempre matizadas. Sí, claro. El caso del 27 es clarísimo. Sí. Es una reforma profunda porque hace lo que se tiene que hacer, pero le mantiene a las asambleas el poder de decidir en última instancia la transformación del ejido en propiedad. Termino la idea, perdón. Creo que tiene que volver ese principio de autoridad del presidente de la República en el caso de los gobernadores. Perdón, cuando en el PRI la hacían algunos, la pagaban, no todos desde luego, pero si estallaban los ductos en Guadalajara, el gobernador se iba y el alcalde se iba a la cárcel. Cuando matan en Aguas Blancas a campesinos, el gobernador se va, el procurador se va a la cárcel. Es decir, ahora, ante el endeudamiento en algunos estados, es absolutamente necesario que el gobierno de la República les ponga un alto. ¿Cómo? Mediante mecanismos políticos a la usanza priista. Señor, te vas a ir porque aquí el presidente del Congreso es priista y en un momento dado te va a quitar. O sea, creo que sí hay que rescatar un poco esa verticalidad. A ver, pero perdón por la... El presidencialismo... Yo la comparto, Pablo. Sí. A ver, quiero decirnos esto. El viejo orden político está en quiebra. El presidencialismo, que era el eje de todo aquel orden, es un cascarón vacío. Efectivamente, los presidentes negociaban, sí, pero tenían la última palabra. Hoy creo que no tiene ni la primera. Hoy. Este presidente no ha podido imponer a su gente, no pudo imponer candidatos en varios lados, en fin. Ese es el hecho. Estamos frente a un régimen caduco y no veo de dónde surjan las nuevas
instituciones que vengan a sustituirlo. Este es el asunto. Bueno, vamos a otra pausa. Estamos en Círculo de Ideas y regresaremos con la discusión en un momento más. No se vaya. Bueno, regresamos al Círculo de Ideas. Aquí la discusión se quedó en el corte. ¿No? Ángel Verdugo. Miren, la verdad es que no dejo de sorprenderme el poco rigor en algunos aspectos de la discusión o de sus planteamientos. Por un lado, hablan ustedes de una nueva... Eso ya calienta, eso ya calienta. Ahorita veremos los nombres. Miren, no me hagan reír. De alguna manera ustedes aceptan que la sociedad mexicana ha cambiado, que hay un ambiente de crítica democrático, se ha creado ciudadanía, para decirlo de alguna manera. Y en el momento en que se plantean las posibilidades de que el presidente que va a entrar el 1 de diciembre con una visión diferente, con un conjunto de reformas que las ha planteado y de manera clara en este discurso que mencionaba yo ante las autoridades municipales, presidentes municipales en funciones y electos, de repente niegan. Entonces, ¿por qué? Es que está el sindicato petrolero. Es decir, aceptan por un lado que la sociedad mexicana ha avanzado y la oponen al PRI o a lo que constituía el PRI de hace 30, 40, 50 años. O algo no casa ahí. No te entendí. O la sociedad mexicana no ha avanzado y se mantiene igual que ese PRI al que ustedes están queriendo asustar con el petate del muerto, o también ese viejo PRI ha avanzado también. Es decir, ¿cómo es posible que tengamos que nada es igual, quieres decir? No, lo que estoy río de diciendo es Heráclito. que están minana para mi tata, pues. Si la sociedad mexicana ha avanzado en términos políticos, en términos democráticos, también lo ha hecho esas estructuras del PRI. Y dicen, el sindicato petrolero Romero de Champs, ¿qué creen ustedes que Romero de Champs es tan tonto, por no decir otro adjetivo, para no darse cuenta que su fin prácticamente ya llegó? ¿Qué subestiman ustedes tanto a la maestra? No, es un problema de fuerza política. Bueno, el día de hoy sigue siendo presidenta vitalicia del CENTE. Yo estoy de acuerdo, Ulises, pero tú mejor que nadie sabe, porque viviste en ese sexenio, que con una orden del presidente, el señor Jongitud, con toda su vanguardia revolucionaria, tuvo en una oficina de gobernación que entregarle a la maestra la estafeta en el CENTE. Entonces, ¿y nada cambió? No, sí cambió, por supuesto que sí cambió. Sí, esa visión que tienen ustedes de la inmovilidad o de mantener estáticas las cosas, eso en la vida real no funciona. Si ha cambiado en términos generales la sociedad, evidentemente también el PRI tiene nuevos actores, tiene nuevos liderazgos con una visión diferente. Bueno, simplemente terminaron la primaria, para decirlo de alguna manera. Pues es decir, ya tiene el país 25 años en apertura económica. Quiere decir que las personas que en 1987 tenían 15 años, hoy los que tienen 40 han vivido prácticamente toda su vida en apertura económica, y eso no lo toman en cuenta ustedes. Pepe Bonilla. No, yo estoy de acuerdo con Ángel. Creo que caray. Wow. absolutamente. Creo que el país, igual, por favor. creo Sirvan que el igual. país y el PRI es absolutamente distinto al que había en un régimen de partido prácticamente único, donde la pluralidad que hoy tenemos no existía y donde el control vertical de la presidencia podía ejercerse porque había los instrumentos para Es que, Pepe, a lo mejor la comparación no debe hacerse con los años 40, 50, 60. Exacto. No, pero la comparación hasta los 90. de los últimos 15 años de legislaturas que, digamos, no han podido producir el tipo de acuerdos de los que hemos estado hablando aquí, ¿qué tanto ha cambiado de 15 años para acá? Yo creo que esa sería una pregunta que habría que hacernos. Perdón, aquí hay un error sí. quisiera señalar como de lógica. Es decir, yo no sé qué tiene que ver la sociedad cambiada o no cambiada, modernizada o no, democrática o no, lo que tú quieras o no,
con la manera como se estructuran la negociación política para la consecución de acuerdos en la Cámara de Diputados. O sea, tú dices, una cosa es la sociedad y democracia otra es cosa es la clase política. delegacional en Sí. todo régimen. Y ahí es donde hay una ruptura. particularmente en el... Ya no es tema de la sociedad. Si acaso y no nos gusta, dentro de 3 años lo castigaremos porque no hizo lo que da, pero tiene una licencia de 3 años para hacer lo que quiera. Y estos acuerdos no le van a preguntar a la sociedad qué quiere, no le van a preguntar nada. Entonces, el PRI y su personal ha mejorado sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda que es otro y distinto, lo que tú quieras. Y cuando digo presidencialismo, por cierto, aquí hay una palabra que se ha desgastado en México, tiene una connotación de concentración indebida del poder en el presidente de la República. No, yo me refiero al presidencialismo como una definición, como la definición del régimen político que vivimos, en la cual el poder ejecutivo está depositado en una persona y que tiene que el balance, el equilibrio entre poderes no se hace con la participación del presidente en el Congreso. De ahí que el liderazgo que tenga con su fracción parlamentaria es crucial, porque solo a través de ello puede lograr la agenda. A ver, pero que no es quiera un asunto de lo que diga la Constitución, es un asunto político. Ese liderazgo se gana. Y se gana bajo ciertas condiciones, y hoy no existen esas condiciones, aunque en la ley esté que el presidente sigue siendo el presidente, eso no está en discusión. Mi punto es, ¿podrá el presidente conducir a un PRI reacio hacia las reformas que ese PRI, creo yo, como institución, no del todo comparte? O sea, el PRI que hay, el PRI que es la institución PRI, no estoy hablando Es decir, los peyorativamente altos de esto. cuadros del PRI, Su dices. naturaleza, su programa, su manera de hacer la práctica política no es de un liberalismo extremo. Ese es el PAN, supuestamente, que nunca ha dado testimonio de esto, por cierto. Pero estas reformas que se esperan, que inciden en el tamaño del Estado, de la intervención del Estado en la vida pública y económica, no son compartidos por el PAN por el PRI como programa. No es algo que el PRI yo no veo lo escuchas, incluso se van a en sus disciplinar, grandes líderes. se van a Esa es disciplinar. mi pregunta. A, se van a disciplinar. B, ¿tiene el presidente la capacidad de lograr esa disciplina? Por supuesto. Lo que hay que Sí discutir o son no. los costos. ¿A ahora qué bien, costo va a disciplinar? Bueno, pues vamos a ver. Y esa es A la ver, duda que yo tengo y lo que yo quiero ver. Perdón, parece Ulises, no sé si coincidas, pero el primero que se da cuenta del reto que tiene enfrente sobre la necesidad de tejer acuerdos, primero con su partido y luego con los otros, es creo que el propio Peña Nieto. Y atiendo 2 manifestaciones. Una durante la campaña, cuando hay un ofrecimiento desde su aspiración presidencial en ese momento de ejercer una presidencia democrática. Independientemente de que haya respondido aquel viernes negro en la Ibero, creo que el darse cuenta de que no puede reeditar la presidencia autoritaria de control de partido prácticamente único que existió, lo obliga por necesidad a buscar una presidencia abierta que incorpore y negocie, porque si no, no va a sacar adelante ninguna reforma. Pero tan importante o más que eso es la eficacia de la que ha hablado Peña Nieto, ¿no? Claro. Es decir, creo que hizo la concesión a lo ocurrido en la Ibero o en otros sectores de hablar de democracia, pero también ha hablado mucho de eficacia, Pablo. Y una cosa- El punto está ahí, en lo que dice Pascal, el punto está en la eficacia. Evidentemente, ni el PRI ni ningún partido lo vamos a comparar con lo que eran hace 30 años. No, ahora hay una nueva realidad que ha ido evolucionando, ha ido cambiando, pero el próximo presidente, creo yo, que no va a echar mano de un quinazo para hacer sentir su poder. No, va a haber las prioridades. ¿Me sirve o no me sirve el Bester Gordillo para una reforma educativa? No. No sé, lo preguntará él. Bueno, a lo mejor te sirve la coordinadora de Oaxaca. Tienes que contar con ellos. Va a hacer lo que tenga que hacer en función de sus pactos, de sus alianzas y de su agenda. Y segundo, este corporativismo del que hablan ustedes, de los sindicatos petroleros y del sindicato de la educación, que han sido los huevitos de dinosaurio del priismo, nunca han recibido tanto dinero, tanto apoyo político y tanto poder de mando como Que los en dos este gobiernos del Partido de Acción Nacional. Entonces vamos dándole utilidad. Si les vas a tener que dar concesiones, ¿qué me vas a dar a mí? Claro. No te voy a entregar la CEP. Porque ahora se las dieron sin nada algo a cambio. Bueno, ahí está Así el punto, es, a eso me claro. refiero. Pascal.
Quisiera decir nada más lo siguiente. En términos de esa negociación al margen de la sociedad, como bien dice Ulises, 628 notables, 628 legisladores que integran el Congreso de la Unión. No hay, porque además no son los 628 de los 500 en la Cámara, ¿cuáles serán los que le entienden a este asunto? 50, 60 y de los 128, 25, 30. Vamos a dejarlo así. Esos 100 personajes, gente ilustrada, gente que conoce de la economía, ¿no estarán conscientes ellos de que hay cosas que ya agotaron su utilidad y que estamos ante una crisis que puede estallarnos en 2 o 3 años? Y traigo a colación otra vez el viejo problema de los sistemas de pensiones públicas, que en el libro de Pedro Vázquez Colmenares Y ahora las alcaldías, ha alcaldías quebradas. documentado. Así es. Sí. Están hablando ustedes de las alcaldías, de los gobiernos municipales e incluiría a varios, como señaló Pablo, en la cuestión de las deudas estatales. Ya brotó Michoacán, ya no solo es Coahuila, sino que también está Chiapas. Es decir, Seguro social. el seguro social con sus problemas. Entonces, eso que nosotros comentamos aquí, no hay 60, 70, 80 integrantes del Congreso de la Unión que lo saben perfectamente y que tienen los elementos numéricos. Ya sería un absurdo que cuanto al resto de los integrantes del Congreso les diga, mira, manito, estos son los números. Si el otro insiste en eso, entonces ya utilizaremos algún En otro 96 lo instrumento. hubo, ¿no? Por lo menos para la reforma política 96 hubo esa claridad, ¿no? Efectivamente. Para reformas políticas se ponen de acuerdo. El punto está en las reformas económicas. Así es, que Así es es. donde Las que podrían afectan el perder poder, que afectan privilegios. realmente el O sea, privilegio. ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué es la dificultad de las reformas estructurales? Básicamente es un problema de pérdida de privilegios. Y no hemos hablado aquí en ningún programa del problema del campo, que es la gran tragedia nacional. Bueno, habrá que entrarle también. Perdón, yo tengo una visión exactamente contraria. El problema de la reforma económica no es que se vayan a afectar privilegios, no. Este político que dicen que va a ocupar la presidencia nunca le dijo a la gente que le va a poner IVA a los alimentos. Nunca se lo dijo. Este político nunca dijo que le va a quitar seguro social o que van a empeorar los servicios del seguro social o del ISSSTE. Este es el asunto, se habla de reforma estructural, cuesta mucho mantener estos sistemas, sí, pero no le dicen a la gente cómo vamos a pagarlo, y este es el asunto. Por eso no es tan fácil, pese a la disciplina partidaria y pese a la convicción del derechista de unos o de otros, que le impongan esto a la gente, aunque creo que tienen toda la intención de hacerlo. Pero habló de reforma integral. Por supuesto, claro que sí. Yo no sé si haya Ahora, que ir al detalle, de impuesto por Ahora, impuesto. los candidatos El tema no son del IVA habrá que suicidas discutirlo. Yo lo veo muy políticos. riesgoso en muchos aspectos. Por favor, Humberto. Parece no haber de otra, ¿no? Pero bueno, pero no creo, no puede ser el pilar fundamental de una reforma fiscal integral. O sea, hay muchos, es un abanico claro, de opciones, así es, porque entre por las sí cuales mismas, está la discusión esas de esto, ¿sí o reformas no? por sí mismas no son la panacea. Es evidente que tienes que acompañarlas de una serie de medidas. Y evidentemente, ya que mencionas el caso del IVA, ningún candidato en su sano juicio se habría atrevido. Pero de eso no se trata, ¿No se una atrevió? campaña política, Humberto, me extraña. Yo no escuché ¿Qué otro es lo- candidato que hablara de subir Así es. impuestos. ¿O Ahora, sí? ¿qué es lo que va a pasar? Ni Clinton, ¿te acuerdas? Así Voy a es. bajar los Pero impuestos. Peña Nieto se habló de la venta de Pemex o la entrada de A ver, capital por favor, privado. Por favor, pues, eso como lo ha se dice. hablado todo el mundo y los que no lo han hablado públicamente es por cobardes, porque saben perfectamente la necesidad de abrir. El punto Sí, es, vender. habría que ver exactamente si cuadran los números, pero se necesitan 800,000 millones de pesos, ¿no? Para las Los reformas de ponemos, las que... Humberto y yo los ponemos. Problema. ¿De dónde? Van a salir. Sin reforma fiscal, sin mayor IVA, No, sin mayor por supuesto ingreso. que van a salir. No más Son el 500, entre presupuesto 500 y 800. y 800. Y solamente en subsidiar gasolina se nos van 150,000 millones Y al en año. este año van a ser 200, ¿le entramos o no le 200,000 entramos? millones de Esos son pesos. los temas Claro, grandes. Eso, así el es. subsidio a gasolinas te lleva más de El lo más que es regresivo. más que el IVA. Y añade a eso, Pablo, que tú conoces perfectamente el presupuesto de gastos fiscales, que estamos hablando de 550, 600,000 millones de pesos en los regímenes especiales de tributación. Agrégale a eso un recorte de programas que no tienen sentido ya en la estructura obesa del sector público Ángel, en los ese es tres un punto. órdenes de Lo que gobierno. vamos a- y después en qué lo vamos a gastar. Y en el Porque se centro, gasta por mucho, se supuesto, gasta mal. así Ahí es. está la otra Efectivamente. discusión. Es la otra parte de eso. Y en el centro de cómo lograr recaudar o conseguir esa cantidad estaría la preocupación de Peña Nieto. Tú lo señalabas hace un momento, Pascal, sobre la eficacia.
Creo que justamente ese es el gran tema que hoy debe estar pensando el propio Peña Nieto. ¿Cómo poder ser eficaz? Sí, cuando insistía en ese término, pensaba que iba a sacar una mayoría absoluta en el Congreso que se lo permitiera. Creo que justo lo que la elección le deja a Peña Nieto, a diferencia de lo que hizo como candidato, es darse cuenta que no obtuvo esa mayoría absoluta y por tanto las estrategias para conseguirlo tienen que ser absolutamente distintas. Sí tiene Cambiaron. mayoría, ¿eh? Tiene en las dos cámaras. Mayoría sí tiene simple. mayoría. Bueno, a ver. Simple, pero mayoría. Que no sirve de mucho, la Primero verdad. es una mayoría que tiene que construir con alianzas. Y con el verde ya tienen y mayoría con, absoluta. Nueva No, Alianza. 251 votos. No le alcanza. Tienen no le los- alcanza. requieren los 10 de Nueva Alianza, Así es. efectivamente. Sí. Ahorita Así es. mencionas tú, Pepe, el problema de la eficacia o ser eficaz. El único de los candidatos, precandidatos y luego candidato, que planteó prácticamente desde noviembre quizá del año pasado el problema de la eficacia en lo que se refiere al Estado y a la democracia, con todo respeto, fue nuestro próximo presidente Enrique Peña Nieto. Y el título incluso de su libro, que no han leído, sí. es Un Estado de eficaz todos, para no, una no. democracia de resultados. Es decir, si uno lee esto, claro, la gente dice, es que él no lo escribió. No me interesa quién lo escribió. su programa. Es su programa. Oye, ese Ya. copyright no se lo pueden dar. Así es. Porque llevamos Yo 15 estoy años de acuerdo. diciendo cómo gobernamos eficazmente de acuerdo. con mayorías pero de plurales, alguna con manera, pero de alguna con manera un régimen plural, se para pueden cómo construimos mayorías. Así es, hombre. Solamente para hacer leyes necesitas tú Claro. esta mayoría simple. Para Pero cambiar para la después, Constitución, el PRI Calificada. necesitó en el El PAN. sexenio de Salinas traer al PAN. Le costó gubernaturas, le costó hacer política. pero le lo costó. hizo. No, le Eso costó es una lo que hay que reforma hacer. electoral, le Claro. costó la gran Bueno, reforma eso es hacer electoral, política y porque es lo que hay el que PAN la hacer. puso en Y la- eso, en la- para en eso la- está Y le Manuel costó el Gamboa poder al PRI en las años dos cámaras. después. Sí, exactamente. Qué bueno, ¿no? Porque Bueno, hubo grandes reformas. así es la política. Y qué bueno que está acotado el presidente de la República, también debo Sí, pero un decirlo. partido que no Y se qué dice de bueno que derecha y tiene hace una política de que derecha, negociar. se convierte en un partido Si inútil. estuviéramos en la Por eso vieja votaron por asamblea el PAN en francesa, 2000. ubicados Pues, al lado probablemente. derecho, Entonces, si el PRI lo lee defendiendo así, al anciano no va a haber Regime reforma. Mi y el otro. preocupación va por ahí, que la Si lo lee indefinición así, del PAN, no va a ¿dónde haber está gran parado? sector No que sabe. quiere el PAN. ¿Sabrá No sabe, que quiere no el PAN? sabe, no sabe. Pues yo creo que va a ser un tema que seguiremos Senado, sí. discutiendo en el próximo programa. Se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias a nuestro panel. Gracias a ustedes en casa por habernos seguido. Nos vemos el próximo domingo a las 21 horas. Soy Pascal Beltrán del Río. Esto es Círculo de Ideas. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.